Muchachos, fíjense. Más bien me confirman si se distingue bien, muchachos, la pizarra, ¿sí? Fíjense a ver la pantalla. Listo. Entonces, muchachos, vamos a trabajar con el tema de sucesiones numéricas, ¿ya? ¿Qué viene a ser una sucesión numérica? Una sucesión numérica, muchachos, viene a ser un conjunto, ¿correcto?, de números, por eso se le llama sucesión numérica. Es un conjunto de números que tienen un orden en su formación. Por ejemplo, al momento de colocar 2, 4, 6, 8, nos percatamos que acá hay un orden, ¿verdad? En su formación de esa sucesión. Hay un orden, en este caso son los números pares consecutivos, ¿no? 2, 4, 6, 8, ¿eh? Hay un orden, ¿correcto? A este tipo de secuencias, pues se le conoce con el nombre de sucesiones numéricas, ¿correcto? Ok. Ahora, así como tienen un orden, cada uno de esos numeritos que conforman la sucesión tienen una posición. A esa posición, por ejemplo, si hablamos del 2, ocupa la primera posición, el 4 ocupa la segunda posición, el 6 ocupa la tercera posición, el 8 ocupa la cuarta posición y así sucesivamente. A esa posición, correcto, a esa posición también se le conoce con el nombre de número ordinal, ¿ya? Los números ordinales, viene de orden. Entonces aquí el numerito que me indica el orden o la posición de un término, pues son los famosos números ordinales, ¿ok? No te olvides ese detalle. Muy bien. Entonces, profesor, estábamos diciendo que el primer término de la sucesión es 2, el segundo término es 4, el tercer término es 6, el cuarto término es 8, y así sucesivamente. Si nosotros llegamos a encontrar una posición al cual le podemos colocar una variable, por ejemplo, n, entonces acá estaremos hablando de un término del lugar n. Ese término que ocupa el lugar n, en este caso, como son pares, yo podría representarlo como 2 por n. Mira, lo puede representar como 2 por n. 2 por n. Muy bien. A este 2 por n, es un término que está ocupando la posición n, también se le conoce con el nombre de, no te olvides este detalle, se le conoce con el nombre de término general o también se le llama término enésimo, ¿ya? No te olvides. Se le conoce con el nombre de término general o también se le llama término enésimo. Ahora, ¿por qué el término enésimo? Porque está ocupando la posición n. Ya. Profesor, entonces, ¿qué pasaría si yo en un problema que tengo, en un ejercicio que tengo, en vez de n le pongo x, profe, a la posición que no conozco le llamo x? Entonces acá tu término sería 2x. Y el término ya no sería término enésimo, sino sería término x. Acá en vez de n le pones x. Xésimo, ¿correcto? No te olvides el término, no te olvides ese nombrecito, ¿ya? El término xésimo, aquel que ocupa el lugar x. Término n-ésimo, el término que ocupa la posición n, ¿ok? No te olvides ese detalle, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿para qué es importante conocer el término general o en este caso el término enésimo? ¿Para qué? ¿Cómo utilizas? ¿Para qué lo utilizas? Acá tengo 3 ejemplitos, ¿ya? Término enésimo también se puede denotar así con el T y el N como subíndice, ¿ya? Significa término enésimo. No te olvides, el T sub N significa término enésimo. Muy bien. Ahora, ¿para qué conocer un término enésimo? Si tú conoces un término enésimo, por ejemplo, acá es 2n más 5, con ese término enésimo tú puedes construir o averiguar o calcular cualquier término de una sucesión. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar el primer término de esta sucesión que está representado por este término general o enésimo, ¿qué hacemos? Al n le das el valor de 1. ¿Por qué, profe? Porque n, sabemos que cuando hablamos de término enésimo, mira, el n me indica la posición, me indica el orden. Profe, entonces si yo quiero encontrar el primer término, al n le tendría que dar el valor de 1. Claro, al n le tendrías que dar el valor de 1. Entonces, si al n acá le doy el valor de 1, al momento de reemplazar, ¿qué es lo que obtendríamos? Mira, al momento de reemplazar serían 2 por 1, 2, más 5, 7. O sea, quiere decir que el primer término de esa sucesión va a ser 7.
Si yo quiero calcular el segundo término de esta sucesión, entonces al n le tengo que dar el valor de 2. Si al n le doy el valor de 2, al reemplazo acá. 2 por 2 es 4 y 4 más 5 es 9. Eso quiere decir que el segundo término de esa sucesión es 9. Si yo quiero calcular el tercer término de la sucesión, al n le tendrías que dar el valor de 3. Y si al n le doy el valor de 3, reemplazo acá. 2 por 3, 6 más 5, 11. ¿Ve? Ah, ya. Y si quisiera calcular el cuarto término, al n le doy el valor de 4. Reemplazo acá. 2 por 4, 8 más 5, 13. El cuarto término vale 13. Y así sucesivamente. ¿Ve? Ah, ya, entonces conociendo un término enésimo, yo puedo calcular cualquier término de una sucesión. Ah, profe, quiere decir que a mí me podrían preguntar, por ejemplo, 7, 9, 11, 13. Yo puedo averiguar cuánto vale el término que ocupa el lugar 100, por ejemplo, el de posición 100 o lugar 100. Claro, pero no sería necesario estar escribiendo todos los numeritos, ¿verdad? Hasta llegar a ese número que va a ocupar la posición 100. De frente lo puedes hacer conociendo el término enésimo. Ajá, entonces si a mí me preguntaran en esta sucesión cuánto vale el término que ocupa el lugar 100, fácil, pues al n le doy el valor de la posición, o sea 100. Reemplazo acá, 2 por 100, 200, más 5, 205. O sea que el término que ocupa el lugar 100 en esta sucesión es el término 205. Ya está, ahí se acabó, ¿ven? Entonces, la importancia de un término general o enésimo es que con ella podemos calcular cualquier término de una sucesión conociendo la posición. No te olvides que cuando hablas de término enésimo, el n me está indicando la posición de ese término, ¿ok? Ahora, en el segundo ejemplo, igualito, ¿no? Acá también, ¿ves? Si yo tengo un término enésimo, n cuadrado menos n más 2, yo podría calcular los primeros términos. Si quiero calcular el primer término, al n le doy el valor de 1. Y si al n le doy el valor de 1, acá sería 1 al cuadrado, 1, menos 1, 0, más 2 es 2. El primer término de la sucesión es 2. Si yo quisiera encontrar el segundo término, al n le doy el valor de 2. Sería 2 al cuadrado, 4. 4 menos 2 es 2. Y 2 más 2 es 4. El segundo término de la sucesión es 4. Si quiero calcular el tercer término de la sucesión, al n le doy el valor de 3. 3 al cuadrado, 9. 9 menos 3, 6. 6 más 2, 8. Ah, está el tercer término de la sucesión es 8. Puedo calcular el cuarto término de manera similar. Al n le doy el valor de 4. 4 al cuadrado, 16. 16 menos 4, 12. 12 más 2, 14. Y encuentro el cuarto término. Y así sucesivamente puedes continuar, ¿ven? Ah, profesor, o sea, quiere decir que puedo encontrar yo los términos de cualquier sucesión conociendo el término general. Sí. Sea cual sea la forma que tenga ese término general, tú lo puedes calcular, pues sí o no, te das cuenta. Por ejemplo, ¿qué pasaría si tengo un término general en forma de fracción? No hay problema. De los términos que van a salir en esa sucesión, simplemente sería cuestión de reemplazar. A ver, si yo quiero encontrar el primer término de la sucesión, al n le doy el valor de 1. Reemplazo. Arriba tendrías 1 más 1, 2. Y en el denominador 3 por 1, 3. O sea que el primer término de la sucesión, 2 tercios. El segundo término de la sucesión, al n le doy el valor de 2 y reemplazo. 2 más 1, 3. Abajo, 3 por 2, 6. Ahí está, listo. Encontré el segundo término, si desean lo pueden simplificar. Puedo encontrar el tercer término, al n le doy el valor de 3. Si a n le doy el valor de 3, arriba tendría 3 más 1, 4. Abajo tendría 3 por 3, 9. Ahí está. Uno más. Arriba, cuando n vale 4, 4 más 1, 5. Abajo sería 3 por 5. 3 por 4, 12. Listo, se acabó. Y así sucesivamente. Entonces, no te olvides, cuál es la importancia de un término general o un término enésimo. ¿Ya? Eso es importante. Y cómo lo usas, ya sabes, le das valores de la posición al n. El n indica posición. Bien, muchachos. Ahora, qué fácil, profe, es teniendo un término general, qué fácil es encontrar la sucesión, ¿verdad? Mira, si yo tengo el término enésimo o término general,
Qué fácil es encontrar la sucesión. Lo único que hago es reemplazar, ¿no? Al n las posiciones y se acabó. Pero ahora el detalle, muchachos, el detalle va a estar al revés, ¿correcto? Cuando trabajamos al revés. Fíjate, a ver, ¿qué ocurriría al revés entonces? A ver, vamos a ver, fíjate. A ver, ¿qué pasaría si es al revés, no? A ver, un momentito, muchachos, déjenme 3 minutitos, están tocando la puerta. Un ratito, muchachos, ya voy a abrir la puerta, un ratito. 3 minutitos, por favor, gracias. ¿Listo, muchachos? Muy bien, continuamos entonces. Mira, el detalle, como les iba diciendo, cuando tú tienes un término enésimo, sí puedes calcular con facilidad los términos de la sucesión. Ahora, el detalle está al revés. Teniendo una sucesión, lo que vamos a hacer es calcular el término general, ¿correcto? Pero para ello, lo primero que hay que hacer es identificar el tipo de sucesión. Cada sucesión tiene una forma diferente, tiene una regla diferente de calcular sus términos generales, ¿ok? Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar el tipo de sucesión. A ver, vamos a ver. Para ello, fíjate, lo que vamos a hacer, muchachos, acá es primero buscar una diferencia. En esa diferencia vamos a buscar una constante. ¿Cómo así? A ver, veamos. ¿Qué pasaría si acá me preguntasen, calcule el término general en esta sucesión? Muy bien, entonces lo primero que hacemos es calcular la diferencia de esta manera. Un término menos el anterior. Un término menos el anterior. De esa forma, ¿eh? No te olvides, un término menos el anterior, un término menos el anterior. Acá sería 12 menos 5, 7. 19 menos 12, 7. Ahí está, tenemos eso. Muy bien. Ahora, una vez que tú encontraste, fíjate, la constante. ¿Por qué le llamo constante? Porque ese numerito, en este caso el 7, se está repitiendo como mínimo 2 veces. Si un numerito se repite como mínimo 2 veces, tú puedes afirmar que si yo continúo acá, vas a encontrar otra vez el 7, el 7, el 7, el 7. O sea, podemos llevarlo y decir que se va a repetir indefinidamente este 7, se va a repetir. Por eso le llamamos constante. Pero ojo, para que tú digas que eso es constante, como mínimo debe repetirse 2 veces, como mínimo. Si solamente tuvieras un 7, no puedes decir que eso es una constante. ¿Ok? Muy bien. Entonces, cuando tú la constante lo encuentras en la primera línea de diferencia, porque acá calculé una línea de diferencia, ¿ves? La primera línea de diferencias. Cuando lo encuentras ahí, esa constante, de ahí viene el nombrecito, sucesión lineal. ¿Por qué se dice sucesión lineal? Porque lo encontraste en la primera línea de diferencia. O también se le llama aritmética. O también se le llama de primer orden. ¿Por qué de primer orden? Porque encontraste pues en la primera línea, ¿correcto? Por eso hay el nombrecito de primer orden. Muy bien, una vez que has identificado el tipo de sucesión, ese tipo de sucesión tiene una regla para calcular el término general o el término enésimo. Hay diferentes formas en realidad, ¿correcto? Una de las tantas. Hay algunos que hacen esto, por cierto. T sub n, dicen, ¿no? Es igual al primer término
más n menos 1 multiplicado por la razón, ¿no? Esto de acá a veces nos enseñan esta formulita, ¿no? La formulita nos enseñan en aritmética, también en álgebra, cuando llegan al tema de progresiones, ¿verdad? Que, ojo, por si acaso una progresión es lo mismo que decir una sucesión, ¿correcto? Progresiones o sucesiones son los mismos, ¿ah? Por si acaso. Muy bien, hay algunos que conocen esta formulita, bien, lo puedes aplicar. O si no, puedes hacer lo siguiente, capta la idea. Si tú quieres calcular el término general o enésimo de una sucesión lineal, aritmética o de primer orden, lo que vas a hacer es lo siguiente, mira, T sub n, significa término general o término enésimo, va a ser igual. Copias esa constante, en este caso 7. Ahí está, ¿ven? Copiamos el 7. A ese 7 lo vas a multiplicar por n. N es un término de primer grado, de primer orden, porque sus exponentes se entiende que es 1. Entonces será pues un término de primer grado o lineal también se le llama, ¿no? De ahí viene el nombrecito también, ¿ven? Lineal, entonces el exponente de n tiene que ser 1. Muy bien, una vez que has hecho eso, ahora te vas a preguntar lo siguiente. ¿Qué le hago a este 7, a esta constante? ¿Qué le hago a la constante? Para que esa constante logre transformarse en el primer término de la sucesión. Ojo, en ese orden, ¿eh? Que le hago a la constante para que se convierta en el primer término de la sucesión. ¿Ven? Eso es lo que nos preguntamos. Muy bien, a 7 para que se convierta en 5, ojo, a 7 para que se convierta en 5, le tenemos que restar 2. Ajá, como le tienes que restar 2, ese menos 2 lo vas a colocar acá, ¿ven? Menos 2, listo, se acabó. Y de esa manera encuentras el término general o término enésimo de una sucesión o progresión lineal, aritmética o de primer orden, ¿verdad? ¿Correcto? No te olvides, ¿ah? No al revés, no te vayas a confundir, porque si lo haces al revés, profe, ¿qué le hago al 5 para que se convierta en 7? Le sumo 2, entonces acá le pongo más 2. Ya te equivocas. No es así. Vuelvo a repetir. Te tienes que preguntar, ¿qué le hago a la constante para que se transforme en el primer término? Siempre en ese orden. ¿Qué le hago a la constante para que se convierta en el primer término? ¿Ok? No te olvides ese detalle. Muy bien. Entonces, una vez que tú ya tienes el término general o el término enésimo, ya con eso puedes ¿no? usarlo o aplicarlo, ¿verdad? De manera similar a los ejemplitos que habíamos visto acá. ¿eh? Puedes calcular cualquier término de una sucesión. ¿Ok? A ver, vamos a ver otro ejemplito para que quede claro. ¿ya? Vamos a ver. Fíjate, vamos a ver otro ejemplo. Voy a colocarle por acá ejemplo 2, ¿ya? A ver. Ejemplo 2. A ver, ¿qué pasaría si yo quisiera encontrar, calcule el 15º término voy a calcular el 15º término en la siguiente sucesión. A ver, voy a colocar acá la sucesión 10, 13, 16 y así sucesivamente. Listo. Tengo una sucesión, quiero calcular el 15º término. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar la sucesión. Y para identificar la sucesión tienes que llegar a una constante mediante las diferencias. A ver, vamos a calcular la diferencia. 13 menos 10, 16 menos 13, ajá, acá sale 3 y acá también sale 3. Ya encontré la constante, ¿verdad? Porque se está repitiendo como mínimo 2 veces. Entonces, si encontraste la constante, ya podrías calcular el término general o término enésimo. ¿Cómo se calcula el término general o término enésimo? El término general o término enésimo se calcula, pues, observando la constante, que es 3. Y a esa constante, que es 3, lo multiplicamos por el término lineal, n en este caso, ahí está el n, muy bien. Y luego nos preguntamos, ¿qué le hacemos o qué le hago, fíjate, a la constante, que en este caso es 3,
para que esa constante pueda transformarse en el primer término de la sucesión. ¿Ve? Muy bien, acá al 3. ¿Qué le hago para que se convierta en 10? Eso es lo que nos preguntamos. Al 3, para que se convierta en 10. Ajá, le sumo 7. Más 7. Ese más 7 lo vas a colocar por acá, ¿ves? Más 7. Listo, ya encontraste el término enésimo. El término enésimo es 3n más 7. Profesor, ¿ahí acabó? No. Ojo, en el caso anterior sí, porque solamente me decían que calcule el término general o término enésimo, ahí acababa. Pero en este caso no. Acá te están viendo calcular el término decimoquinto. Ah, ¿qué viene a ser el término decimoquinto? Esto de acá viene a ser una forma de expresar la posición de un término. En otras palabras, te están diciendo que calcules el término que ocupa la posición. Décimo de 10, quinto es 5, o sea, sería 1, 10 y 5, 15. Esto vendría a ser la posición 15. Ah, entonces si vamos a calcular la posición número 15, lo único que hacemos, muchachos, es reemplazar, ¿sí o no? Entonces, acá dirías el término del lugar 15. Al n le das el valor de 15, pues ya está, ¿eh? Listo. Y luego reemplazas, sería 3 multiplicado por 15, ahí está, y a eso más 7. Listo, efectuamos 3 por 15, 45. 45 más 7 sería 50 y 52. Y listo, se acabó, ¿eh? Eso vendría a ser, pues, la solución a esa pregunta, ¿ven? ¿Te das cuenta? ¿Todo bien? No te olvides entonces, ¿ah? ¿Cómo encontrar un término general de una sucesión lineal? Y cómo calcular también un término conociendo la posición. Solamente es cuestión de reemplazar. A ver, un ejemplo más. Escucha bien acá, no te pierdas, ¿ah? Vamos a ver, ejemplo 3. ¿Qué pasaría, muchachos, si nos preguntan en el problema, calcule, mira acá, calcule el número de términos. Calcule el número de términos. ¿Ya? Ahí está. Calcule el número de términos. Muy bien, si yo quiero encontrar el número de términos en esa sucesión, muchachos, y queremos calcular el número de términos, profesor, ¿hay una fórmula? Claro, muchachos, hay una fórmula matemática para calcular la cantidad de términos que tiene una sucesión aritmética, ¿sí o no? Si te acuerdas, fenomenal. Pero si no recuerdas esa fórmula, no hay ningún problema, porque también lo podrías calcular haciendo uso de lo que estamos aprendiendo ahora. ¿Cómo así? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasaría si acá tengo, voy a colocarle a la sucesión 5? Voy a colocarle, a ver acá, 12. A ver, otro numerito. Ya, a ver, 8, 11, y así sucesivamente, hasta llegar hasta 62. Ya está. ¿Qué pasaría si nosotros quisiéramos encontrar el número de términos en esta sucesión? 5, 8 y así sucesivamente hasta llegar a 62. No sé cuántos términos hay. Entonces lo vamos a calcular haciendo uso del término enésimo. A ver, ¿cómo se calcula el término enésimo o término general? Calculamos primero la diferencia. En este caso la diferencia es 3 y encontré la constante. Si encuentro la constante en la primera línea, se dice que es una sucesión lineal. Y para encontrar el término general o término enésimo, esa constante que es 3 se multiplica, ¿verdad? 3 se multiplica por n, 3 por n. Y luego nos preguntamos, ¿qué le hacemos a la constante que es 3? Ahí está, mira, ¿qué le hago a la constante que es 3 para que se convierta en el primer término? En este caso sería más 2, ¿sí o no? Entonces acá colocamos más 2. Sería 3n más 2, ¿eh? Ahí está. Muy bien. Ahora, si nosotros hemos encontrado el término general o término enésimo, escucha cómo lo vas a utilizar para saber cuántos términos tiene la sucesión. Lo que vas a hacer es ese término general o enésimo, lo vas a igualar al último término de la sucesión, ¿ya? Entonces lo vas a igualar a 62.
Una vez que tú igualas a 62, lo único que vas a hacer es resolver esa ecuación y encontrar el valor de n. En este caso, despejando el n, el 2 pasa a restar, sería 60, y 3 pasa a dividir, sería 20. Encontraste el valor de n. Pero habíamos dicho que cuando tú hablas de término enésimo, el n me indica la posición. Ajá, vuelvo a repetir. Cuando hablamos de un término enésimo, el n me indica la posición. Profesor, ¿eso quiere decir que lo que he encontrado acá es la posición? Sí. ¿La posición de quién? La posición de este último término, o sea, de 62. Ah, entonces, profe, yo puedo decir que si el último término está ocupando la posición 20, el último término ocupa la posición 20, entonces podemos afirmar que en total hay 20 términos, ¿no ven? Ah, ya, entonces yo puedo afirmar acá que el número de términos que tiene esa sucesión es 20, ¿ven? Ahí está, y se acabó. Hay 20 términos en esa sucesión. No te olvides entonces, observación importante, cuando tú tienes un término general o calculas un término general o enésimo, ese término enésimo lo igualas al último término, resuelves la ecuación y el n que tú encuentras te indica la posición. Por lo tanto, te están diciendo ya cuántos términos hay en total. ¿Todo bien, muchachos? No se olviden ese detalle, ¿ya? Muy bien. Pero además de eso, de todas maneras, vamos a colocar, esta es una forma, ya usando el término enésimo. Pero de todas maneras, también vamos a recordar esa famosa formulita, pues, ¿cierto? ¿Ya? Las famosas formulitas para calcular el número de términos, ¿ya? Vamos a recordar, a ver por acá. Recuerda, le voy a poner, ¿ya? Recuerda esa formulita, ¿no? Para calcular el número de términos. ¿Cómo se calculaba el número de términos? El número de términos se calcula de la siguiente forma. Colocamos el último término, ¿ya? Copias el último término. Voy a colocar acá el último. Ahí está. El último término. A ese último le vas a quitar, le vas a restar el primer término. Ya, le restas el primer término. ¿Listo? Y después de restarle el primer término, lo que vas a hacer es dividirlo entre la constante. Ya en este caso la constante es 3. A esa constante también se le denomina o se le llama razón. ¿Ya? En este caso, como es una sucesión aritmética, entonces hablarás de una razón aritmética. O también se le llama diferencia común. ¿Ok? Entonces voy a colocarle acá sobre la razón. ¿Ya? Ya sabes que razón viene a ser la constante. En este caso, la constante por razón aritmética, ¿ok? Muy bien. Lo divides entre la razón y al final, a lo que tú obtienes, al final le vas a sumar 1, ¿ok? De esa forma, muchachos, es una manera de calcular el número de términos que tienen una sucesión, ¿no? En este ejemplo, por ejemplo, ¿qué harías? Tendrías que restar 62 menos 5, ¿verdad? 62 menos 5. Y eso tendrías que dividirlo entre 3, ¿correcto? A ver, 62 menos 5 nos va a quedar 57. 57 entre 3, 19. Y al final le sumas 1, nos sale 20. ¿Sabes? El número de términos. Ok, muchachos, no se olviden entonces este detalle. ¿Eh? Ok, voy a colocarlo acá, lo voy a encerrar. No te olvides este detallito. Ahí está, muy bien. ¿Todo bien hasta ahí, muchachos? ¿Ya? Entonces, eso viene a ser lo que es una sucesión o progresión aritmética, ¿ya? No te olvides entonces cómo calcular sobre todo los términos, el término general, ¿ya? El término enésimo. Muy bien, ahora vamos a continuar y vamos a hacer ahora, ¿ya? Vamos a trabajar con la siguiente, ¿ya? Vamos a ver, el otro tipo de sucesión. A ver, un ratito, le voy a tomar foto para enviárselo a la Miss, ¿ya? Para que lo comparta con muchachos por el intranet.
Ya está, muy bien. Ahora sí, lo voy a borrar. Vamos a trabajar entonces ahora con otro tipo de sucesión, muchachos, que son las sucesiones, a ver, vamos por acá, las sucesiones geométricas, ¿ya? A ver, vamos a ver. Y también vamos a ver acerca de las sucesiones cuadráticas, ¿ya? Cuadráticas, geométricas. A ver, vamos a ver. Nos faltan las cuadráticas, nos faltan las geométricas. Vamos a continuar con las sucesiones de segundo orden, o llamadas también cuadráticas. Y ya está, muy bien. Ahora, ¿en qué consiste? ¿No? ¿Cuál es la regla y cómo identificamos? No se olviden, primero es identificar una sucesión. Vamos a colocarle por acá, ejemplo 1. ¿Qué pasaría si nos dijeran, a ver, calculen o hallen el término general o término enésimo? Ya sabes que T sub n significa término enésimo, ¿ya? Hay el término enésimo en la siguiente sucesión. A ver, vamos a colocar la sucesión 8. Listo. A ver, tenemos esa sucesión, ¿ven? Fíjate. A ver, en esa sucesión 8, 11, 18, 29 y así sucesivamente. ¿Qué pasaría si quisiéramos calcular el término general? Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar la constante. Y para encontrar la constante, trabajamos con las diferencias. A ver, voy a calcular. No te olvides que también para calcular la diferencia del orden es un término menos el anterior. Un término menos el anterior. De esa manera se calculan las diferencias. ¿Ah? No te olvides ese orden. Un término menos el anterior. Muy bien. 11 menos 8 acá serían 3. 18 menos 11, 7. 29 menos 18 acá nos sale 11. Listo. Pero mira, calculé la diferencia y no hay constante. No hay constante. Pero, ¿qué pasaría si ahora a esa diferencia que le hemos calculado le volvemos a calcular otra línea de diferencias? A ver, hacia abajo, calculo otra línea de diferencias. Acá, 7 menos 3, 4. Y 11 menos 7, 4. Mira, y te das cuenta que ahí apareció la constante. ¿Ve? En este caso, la constante es 4. Y hemos dicho que para que sea constante, tiene que repetirse como mínimo 2 veces. Ajá, ya tengo la constante. Fíjate, si la constante es 4 y lo has encontrado, ojo, lo has encontrado en la segunda línea de diferencias. Esto que está de verde era la primera línea de diferencias. Lo que está de rojo es la segunda línea de diferencia. Entonces, como la constante lo encontraste en la segunda línea de diferencia, de ahí viene el nombrecito, sucesión de segundo orden o cuadrática. No te olvides, ¿eh? Se llama sucesión de segundo orden o cuadrática porque la constante la encontramos en la segunda línea de diferencia. Una vez que identificaste, te diste cuenta ya que es una sucesión cuadrática, para encontrar el término general o enésimo, muchachos, la regla es la siguiente. Capta, no te pierdas.
Lo que vamos a hacer es primero, aquí, trazar una línea. Fíjate, ya, vamos a trazar aquí una línea. Ya, ahí está, trazamos una línea para separar la sucesión original de lo que tú vas a completar. Lo que vas a hacer es tratar de encontrar todos los términos anteriores en cada una de las líneas. A ver, por ejemplo, si acá me percato, empezamos por la constante, si acá es 4, aquí es 4, si yo retrocedo, acá también será pues 4, porque es una constante, ahí está. Muy bien, y si acá pongo 4, acá entonces yo tendría que colocar 3 menos 4, 3 menos 4 es menos 1, entonces acá yo debería colocar menos 1, ahí está, ¿ven? Muy bien, y si coloco ahí el menos 1, ahora yo tendría que calcular de acá hacia atrás también, ¿verdad? Este término. Y para calcular ese término dirás 8 menos menos 1. 8 menos menos 1. Y 8 menos menos 1 nos va a quedar más 9. O simplemente 9, ¿no? Ahí está, ¿ven? 9, o si quieres colocarle el más 9. Vamos a colocar acá. Sin signo, igualito, sin signo, 9. Ahí está, ¿eh? Muy bien. Ahora sí, una vez que tú has encontrado todos estos términos que están acá, ya con eso podemos calcular el término general o enésimo. ¿Cómo vamos a calcular? Fíjate, no te pierdas acá, observa. Para calcular el término general o término enésimo, lo que tú tienes que hacer es, primero, trabajar con esta constante. A la constante, sacarle la mitad. No te olvides, siempre a la constante le sacas la mitad. En otras palabras, lo divides entre 2. Siempre, ¿ya? Siempre, siempre. Esa es la regla. Entonces, si yo le saco la mitad 4, en este caso me quedaría 2. Ahí está, coloco 2. Muy bien. A ese 2 que has encontrado, a ese 2 lo vas a multiplicar. Escucha bien, ¿ah? Como esto de acá, el 4 tú lo estás cogiendo de la segunda línea, de diferencias de la segunda línea, entonces lo vas a multiplicar por el término de segundo orden. Entonces será pues por n al cuadrado. Ahí está, ¿eh? Por n al cuadrado. Luego de eso, ahora escucha bien lo que vas a hacer. Ahora vas a coger este término que está acá, ¿ves? En este caso el menos 1. ¿Qué vamos a hacerle? A ese menos 1 le vas a restar el coeficiente. Ojo, en ese orden, a este menos 1 le vas a restar el coeficiente que has encontrado. Solo el coeficiente. O sea, dirías menos 1 menos 2. Menos 1 menos 2 es menos 3. Eso colocas acá. Menos 3. Ahí está, ¿ven? Menos 3. Ahora, a ese 3, como este término lo cogiste de la primera línea de diferencia, entonces a este menos 3 lo vas a multiplicar por el término lineal. Ahí está, ¿ven? Por n. Y luego, al final, vamos a copiar este término o este numerito que se encuentra acá arriba, ¿ven? Con su respectivo signo. Si es positivo, copiarás acá con más. Si es negativo, acá copiarás el menos. En este caso, el más se sobreentiende que es positivo, por lo tanto, colocaré acá más 9. Listo. Ya está, se acabó, ¿ven? Eso viene a ser el término general o término enésimo de esa sucesión cuadrática. ¿Correcto? No te olvides. ¿Qué es lo que hiciste? A la constante que tú encontraste le sacas la mitad, lo multiplicas por n al cuadrado. Al numerito que está acá arriba, a ese numerito le restas el coeficiente que has encontrado. En este caso sería menos 1, menos 2, menos 3. A ese resultado que es menos 3, lo multiplicas por el término lineal. Y al final coges este numerito que está acá arriba con su respectivo signo. Ahí está. En este caso sería pues más 9. Listo, y de esa manera encuentras el término enésimo o término general de una sucesión cuadrática. A ver, ¿qué pasaría? Veamos en la siguiente ejemplito. Quiero encontrar o calcular el vigésimo. A ver, quiero encontrar el vigésimo término de la siguiente sucesión. A ver, lo voy a colocar acá a la siguiente sucesión. 2. 2,
Acá le voy a colocar 7, 22, 47 y así sucesivamente, ¿ya? Listo. A ver, muchachos, tenemos esta sucesión, ¿ves? Quiero encontrar el término vigésimo de esa sucesión. Muy bien, a ver, veamos entonces, ¿qué podemos hacer para encontrar el término vigésimo? Primero tendrías que calcular el término general. Y para calcular el término general, primero identifica el tipo de sucesión. Porque cada sucesión, cada grupo, ¿verdad? Cada tipo de sucesión tiene una forma diferente, ¿verdad?, de encontrar su término general. Por eso es importante la identificación. Muy bien, a ver, identifiquemos. Voy a llegar a la constante calculando la diferencia. En este caso sería 7 menos 2 sale 5, 22 menos 7, 22 menos 7 es 15, 47 menos 22 sería acá 25. Y no hay constante, ¿eh? No hay constante. Y como no hay constante, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Restar otra vez, ¿eh? Segunda línea de diferencias. Acá restamos 15 menos 5, 10. 25 menos 15, 10. Ajá, qué bonito. Ya encontraste la constante, ¿eh? Y si ya encontraste la constante, podemos entonces afirmar que es una sucesión de segundo orden o cuadrática porque la constante está en la segunda línea de diferencia. ¿Qué hacemos ahora? La reglita dice que debemos primero trazar acá una línea para separar la sucesión original de lo que vamos a completar. Empezamos por acá abajo, 10. 10, retrocedemos, acá también sería 10. Entonces, vamos a restar 5 menos 10, ajá, 5 menos 10, acá nos va a quedar menos 5, ahí está. Ahora retrocedes por acá, a ver, vamos a retroceder, sería 2 menos menos 5, 2 menos menos 5, que sería pues más 7, o sea 7, ¿verdad? Voy a colocarle por acá entonces 7, ¿ya? Positivo en este caso. ¿Siempre va a salir, profe, acá positivo? No, acá también puede salir negativo, acá puede salir positivo, o sea, depende de la sucesión que tengas, ¿correcto? Ok, muy bien. Mira, ya encontré los términos anteriores. Ahora sí vas a calcular el término general o término enésimo. ¿Qué es lo que se hace para encontrar el término general o término enésimo? No te olvides, primero le sacas la mitad a la constante, ¿ya? No te olvides. En este caso, al 10 tendrías que sacarle la mitad, o sea, dividirlo entre 2, en otras palabras. La mitad de 10 es 5, ahí está, ¿ves? 5. Ese 5 que has colocado lo vas a multiplicar por el término de segundo grado, o sea, por n al cuadrado. Ahí está. Muy bien. Ahora, una vez que hiciste eso, a este término que está acá arribita, mira, o sea, al menos, en este caso, el menos 5, ¿no? A ese menos 5 que tenemos, le vas a restar en ese orden, ¿ya? Le restamos el coeficiente que has encontrado. Sería menos 5, menos 5. Menos 5 menos 5 sería menos 10. Entonces acá pongo menos 10. Pero ese menos 10 se va a multiplicar por el término lineal, o sea, por el n. Y al final lo que tendrías que hacer es sumarle este término que está aquí, ¿ven? Ah, ya, con su respectivo signo, ¿verdad? Acá se sobreentiende que es positivo, entonces acá colocas más 7. Listo, ya encontraste el término general o término enésimo, ¿ya? A ver, ahí me preguntan en el chat, dicen, ¿por qué 7 y no menos 3? ¿Por qué 7 y no menos 3? Acá, es que tú para encontrar este término, por si acaso, lo que tú estás haciendo es esto, mira, ven. Acá empezamos. A este 22 yo le resto esta diferencia, ¿eh? 22 menos 15 me sale 7. Al 7 le resto 5, me sale 2. Entonces, si yo quiero saber quién va acá, ¿verdad? Ahí en esta posición, ¿qué harías? A este 2, a ese 2, ahí está, 2, le tendrías que restar. ¿Quién le vas a restar? El término que está acá abajo. Pero este término que está acá abajo tiene su respectivo signo, ¿ven? El término es menos 5, ¿cierto? Entonces, cuando tú restas 2 menos 5, tú sabes que menos por menos es más. O si quieres decir, ¿no? Si hay un signo menos delante de un signo de ocupación, lo que está dentro cambia de signo, ¿sí o no? Ok, o si quieres, puedes llamarle menos por menos, ¿no? Es más. Ah, y cuando tú haces esto, ¿no? Menos por menos es más, te va a quedar 2 más 5.
Y 2 más 5 es 7. Por eso es que acá sale 7. ¿Eh? ¿Correcto? ¿Todo bien? En cambio, si acá no estuviera el menos 5, ojo, si acá no estuviera el menos 5, si esto fuera 5 positivo, ahí sí, profesor, al 2 que tengo acá, yo le tendría que restar, si fuera esto positivo, ¿eh? Si fuera positivo, o sea, le tendrías que restar 5. Y 2 menos 5 es menos 3. Ahí sí, en ese caso, colocarías acá el menos 3, ¿ve? En ese caso. Pero mucho cuidado con el signo que tiene, ¿ve? ¿Correcto? ¿Todo bien? Ahí está. Ok, no hay problema. Muy bien. El amigo Antonio. Muy bien, Antonio. Chévere. Muy bien. Entonces, muchachos, no se olviden, este detallito. Ya, una vez que ya tienes el término general o el término enésimo, en este ejemplo, ahí no acaba todavía, porque como te piden encontrar el término vigésimo, o sea, el vigésimo viene a ser posición número 20. Si es la posición 20, entonces tendríamos que reemplazar el término del lugar 20. Al n le das el valor pues, de la posición, ¿ves? Término del lugar 20. Reemplazando sería 20 al cuadrado, 400, ¿verdad? 400 por 5, 2000, ¿verdad? Ahí está, 2000. Menos, acá reemplazo, 10 por 20, 200, ¿verdad? Ahí está. Y más 7. Listo, muchachos, tienen que ver. 2000 menos 200 sería 1800, más 7 sería 1800, 1807, ¿verdad? Muy bien. Y eso vendría a ser nuestra respuesta a esa pregunta, ¿eh? Muy bien, muchachos, hasta ahí quedó claro cómo calcular el término general de una sucesión cuadrática o de segundo orden. Ya, por favor, por el chat me comentas si quedó claro. A ver, vamos, comenta por el chat si quedó claro. En una sucesión cuadrática, entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Sí? Chévere. Ajá, muy bien. Ya, todo bien ahí. Me dice ver por qué menos 10n. Ya. Este menos 10 sale de acá, ¿ven? A este término que está aquí, mira, ¿ven? A este término de acá que está de verde, le restas el coeficiente que has encontrado acá adelante. A menos 5, le restas 5, sería menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5, menos 5 es menos 10. Por eso que acá colocaste menos 10. Y ese menos 10 se multiplica por el término lineal. ¿Correcto? A ver, vamos a ver uno más, ¿ya? Profe, más o menos, profe, estoy... A ver, por acá, otro ejemplito, ¿ya? Capta, entonces, concéntrate. ¿Qué pasaría, muchachos, si nosotros ahora, mira, quisiéramos encontrar el número de términos? A ver, ahí el número de términos. Listo, ya, vamos a calcular el número de términos en la siguiente sucesión. A ver, vamos a colocarle por acá 1, 3, 6, 10 y así sucesivamente. Ya está. Y el último término le voy a colocar 210. Ya está. Muy bien. A ver, muchachos, fíjense, tengo una sucesión. Veamos cuántos términos tiene esa sucesión. Y para saber cuántos términos tiene la sucesión, acá sí tengan bastante cuidado. Profe, si yo quiero calcular el número de términos de la sucesión, aplico la fórmula. No, esa fórmula que tienes, ¿verdad? Donde habíamos calculado que el último término menos el primero, entre la razón más 1, esa fórmula no te va a servir, por si acaso. Esa fórmula solamente te sirve para las sucesiones aritméticas, nada más, tenlo presente. En cambio, para una cuadrática, eso no te va a servir esa fórmula. Pero lo que sí podrías utilizar es lo que también vimos cuando hicimos la aritmética. Hacer uso del término enésimo. Eso sí te va a servir acá. Ya. Entonces lo primero que tendríamos que hacer es calcular el término general o término enésimo. Pues, a ver, vamos a buscar, ¿ya? Para ello, busquemos la constante. Acá, diferencia. 2, diferencia. 3, diferencia. 4. No hay constante. Calculamos diferencia hacia abajo. Acá. Diferencia. 1. Diferencia. 1. Ya encontré, ¿ven? El 1 está repitiéndose 2 veces, por lo tanto será la constante.
Ah, y como la constante está en la segunda línea de diferencias, entonces se le llama sucesión cuadrática. Y cuando tienes una sucesión cuadrática o de segundo orden, para encontrar el término general, trazamos una línea para separar la sucesión original, ahí está, de lo que vamos a completar. Empezamos por la constante, si acá es 1. 1, entonces si yo retrocedo, también retrocederías con 1. Y ahora calculas la diferencia. 2 menos 1, ¿verdad? 2 menos 1 es 1. Entonces acá deberíamos colocar el 1. Vamos a colocarle por acá 1. Ahí está, ya coloqué 1. Ahora retrocedes. De acá retrocedes. Dirías 1 menos 1. 1 menos 1. ¿Cuánto sale 1 menos 1? Nos sale 0. Ah, ese 0 vamos a colocarlo por acá, ¿ves? Ya está en 0. Ahora sí, vamos a ver el término general, el término enésimo. ¿Cómo se calcula el término general o término enésimo? Habíamos dicho que a esta constante, que es el 1, le sacas la mitad. Muy bien, entonces sería la mitad de 1. Si deseas con decimales trabajar, no hay problema. Pero yo te sugiero que lo hagas en fracciones. Si no sale exacto, trabaja con fracciones. No lo lleves a los decimales, te vas a complicar la vida. Ah, ya, entonces, si acá está 1, acá debo colocar la mitad. La mitad de 1 sería 1/2. Aquí está, ¿ves? 1/2. Ya está. Pero esa mitad, ese 1/2 que has calculado, lo tendrías que multiplicar por el término de segundo grado, o sea, n al cuadrado. Muy bien. Luego de eso, escucha bien, y acá está justamente la pregunta que hizo su compañero adelante, ¿no? ¿De dónde salía el -10, no? De acá, ve, acá lo mismo. Ahora, coges este término, mira, coges este término, ahí está, que está de verdecito, y a ese término le vas a restar el coeficiente en ese orden, ¿ah? A este número le vas a restar, le voy a poner acá menos, ahí está, ¿ve? Le vas a restar 1/2. Ah, a ver, a 1 le resto 1/2, a 1 le quito 1/2, me queda 1/2 positivo. Ah, ya, ese más 1/2, entonces lo vas a colocar aquí, ¿ves? Más 1/2. Y a ese medio que tenemos lo vas a multiplicar por el término lineal, o sea, por n. Ahí está. Y al final tendrías que sumarle este término que está acá arribita, ¿ves? El 0. Pero si le colocas 0 o no le colocas, en este caso ya no importaría, ¿no? Porque el 0 sumado con cualquier número sigue siendo el mismo numerito, ¿ves? ¿Te das cuenta? Ya está. Ya calculaste el término general. Pero nosotros no queremos eso, queremos encontrar el número de términos que tiene la sucesión. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que tú ya encontraste el término general, lo que vas a hacer es igualarlo al último término. Igualalo al último término. A ver, si lo igualamos acá, mira, acá puedo factorizar n, fíjate, voy a factorizar n. Factorizando n me va a quedar n por n más 1, ahí está. Como tiene denominador 2 y 2, entonces acá también me va a quedar el denominador 2. Ahí está, ¿eh? Factorizando, me queda esto. Ahora, eso lo voy a igualar a 200 a 210, ¿ya? Esa expresión lo voy a igualar a 210. Listo. Y ahora, a resolver la ecuación, el 2 que está dividiendo pasa a multiplicar, sería 420. Tendrías acá n por n más 1 igual a 420. Pero 420 se puede expresar como 20 por 21, ¿sí o no? Se puede descomponer como 20 por 21. Entonces, si acá tienes n por n más 1 va a ser igual a 20 por 21, podemos afirmar entonces que el n va a ser igual a 20, ¿cierto? Listo. ¿Y qué me indicaba n? Me indicaba la posición, ¿verdad? Ah, ya. Entonces, si el último término ocupa la posición 20, podemos decir entonces que el número de términos, ¿verdad? El número de términos en esta sucesión, el número de términos es 20. Pues listo, ya calculaste, ¿ve? De esa manera, muchachos, se calcula el número de términos, ¿ya? El número de términos de ese tipo de sucesiones. ¿Quedó claro ahora sí, muchachos? ¿Quedó claro? A ver, me confirman si quedó claro las sucesiones cuadráticas. Si tienes alguna duda, pregunta, ¿ya? Pregunta si hay alguna duda. A ver, ¿todo quedó claro, muchachos? ¿Ninguna duda?
¿Listo? ¿Ninguna duda entonces por lo visto? Muy bien. Bacán, excelente, ¿no? Ahora sí creo que entonces ha quedado claro. A ver. Muy bien, ninguna duda. A ver, vamos por acá entonces, muchachos. El otro tipo de sucesión. Vamos a trabajar ahora con la sucesión geométrica. Listo, vamos a ver. Ejemplo, le voy a colocar ya, ejemplo 1. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos la siguiente pregunta? Me dijeran, a ver, calcule o halle el término enésimo o el término general. Ahí está. La siguiente sucesión. Ya, listo. Tuviera esa sucesión, ¿eh? 5, 15, 45. Entonces, lo primero que hay que hacer es identificar. Y para poder identificar, ya habíamos dicho que una forma es calcular la diferencia. Pero si nosotros calculamos la diferencia, mira acá, si calculásemos la diferencia, a ver, 15 menos 5 nos da 10. 45 menos 15 nos da 30. Como no hay constante, entonces sigo abajo. 30 menos 10 nos sale 20. Ah, mira, si yo calculo mediante las diferencias y busco la constante, llegarías a esto. Pero mira, si tú llegas a esto, no podrías decir que 20 es la constante, ¿eh? Hemos dicho que para que tú digas algún numerito es constante, tiene que repetirse como mínimo 2 veces. Acá no ocurre eso. Uy, entonces no puedo decir que eso es constante. Por lo tanto, si vamos por la idea de las diferencias, no vamos a llegar a una constante. Entonces, acá viene la otra idea. Para buscar constantes, muchachos, o encontrar alguna constante, no necesariamente vas a restar. Hay algunos casos donde la constante lo puedes encontrar dividiendo los términos. A ver, vamos a ver qué ocurre si acá dividimos los términos. A ver, vamos a ver, fíjate, ¿ya? Vamos a dividir 15 entre 5, en ese orden, 15 entre 5, 45 entre 15. Ajá, si nosotros dividimos 15 entre 5, acá nos sale 3. 45 entre 15 también nos sale 3. Y mira, ahora sí, llegaste a la constante. Cuando la constante encuentras dividiendo los términos, como en este caso, a ese tipo de sucesiones se les llaman sucesiones geométricas, ¿correcto? No te olvides, ¿ah? El por qué se le llama sucesión geométrica, porque la constante, o la razón también le llaman, se calcula mediante la división de términos, dividiendo un término entre el anterior. De esa manera se calcula la constante, ¿eh? Ajá. Ahora, aquí, si nosotros lo hemos clasificado y ya sabemos que es geométrica, la regla para encontrar el término general también cambia. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Fíjate, para encontrar el término general o término enésimo, aún más fácil todavía se podría decir, mucho más fácil que las anteriores, ¿ves? ¿Qué es lo que hago? Solamente copias el primer término, ahí está, 5, el primer término, ahí está, y a ese primer término le vas a multiplicar por la constante, o sea, por la razón, ahí está, por 3, y a eso lo elevas al exponente n menos 1, ¿ya? Ojo, mucho cuidado con el exponente, ¿ya? El exponente, si hablamos de término enésimo, el exponente debe ser n menos 1. La otra observación, el exponente n-1 solo le afecta a la constante, solamente le está afectando a la razón nada más, no al 5, sino a la constante en este caso. Listo, y de esa forma, muchachos, se encuentra o se calcula el término enésimo o término general de una sucesión geométrica. ¿Sí? A ver, vamos a ver otro ejemplito. ¿Ya? Entonces, observa, fíjate qué es lo que estás haciendo para encontrar una sucesión geométrica.
Muy bien, a ver, vamos a ver. El tipo de sucesión geométrica, si te has dado cuenta, es mucho más fácil, ¿no? Es más facilito que el resto. Ya sabes que si tienes duda, pregunta, ¿ya? Si tienes alguna duda, pregunta con confianza, no te quedes callado, escríbeme por el chat. Voy a cortar el audio un ratito, muchachos, 2 minutitos, están ya pasando el camión ahí, no voy a hacer. ¿Ya? ¿Listo? A ver, vamos a ver otro ejemplito, ¿ya? Ejemplo número 2. Muy bien, a ver, calcule el término trigésimo, ¿ya? De la siguiente sucesión. Listo, a ver, tenemos esa sucesión, ¿eh? Muy bien. Ahora habrá que identificar, ¿no? El tipo de sucesión. Para identificar el tipo de sucesión, ya sabes, una forma es mediante las diferencias, y si no hay constante, podemos buscar mediante el cociente. Y si nosotros buscamos mediante el cociente, o sea, la división, mira, si nosotros dividimos 2 a la 8 entre 2 a la quinta, nos va a dar como resultado 2 al cubo. Lo mismo acá, ¿no? O 2 a la 11, entre 2 a la 8 también te va a salir 2 al cubo, ¿eh? ¿Correcto? Entonces ya encontré la constante mediante la división. Y cuando la constante lo encuentras mediante la división, hablamos de una sucesión geométrica. Y si es una sucesión geométrica, ¿cómo se calcula el término general o término enésimo? El término general o término enésimo se calcula como el primer término, copiamos el primer término, sería 2 elevado a la 5, ahí está. Y a eso lo vas a multiplicar por la razón, ¿verdad? En este caso, por la razón es 2 al cubo. Ajá. Pero a ese 2 al cubo, ¿verdad? O sea, a la razón, lo vas a tener que elevar, ojo, solo a la razón, ¿eh? Ahí está, solo a la razón. Lo elevamos al exponente n menos 1, ¿eh? Eso vendría a ser el término general o término enésimo. Entonces, el siguiente paso ahora será reemplazar. Como nos piden el término trigésimo, será término del lugar 30, ¿verdad? Trigésimo es 30. Listo, reemplazando. 2 a la quinta lo dejo por 2 al cubo elevado, y ahí reemplazas, ¿no? 30 vale 30, 30 menos 1 sería acá 29. Listo, y acá ahora sí,
nos va a quedar así, 2 elevado a la quinta por una potencia de potencia, se coloca en la misma base 2 y los exponentes se multiplican, ¿no? 3 por 29, en este caso sería 80 y 87. Ahí está, muy bien. Y luego el producto de potencias con bases iguales se coloca en la misma base, que es 2, y los exponentes se suman. En este caso, 87 más 5 sería 90 y 92. Listo, entonces nuestra respuesta final sería 2 elevado a 92. Listo, se acabó. ¿Quedó claro, muchachos? ¿Bien? ¿Todo bien hasta ahí? A ver, ¿me confirman? Ya tenemos entonces una sucesión aritmética, la sucesión cuadrática y la sucesión geométrica. Creo que con eso suficiente, muchachos, la teoría, y ahora sí vamos a trabajar con los problemas del material, ¿ya? ¿Todo bien? A ver, ¿sí? ¿Este acá? A ver. Entonces, para encontrar el término general, primero tenemos que identificar, ¿verdad? Y para identificar, primero tienes que llegar a la constante. Ahora, para llegar a la constante, una forma era mediante diferencias y otra es mediante los cocientes o división. Ah, ya. Diferencia acá no vas a llegar a ninguna constante. Entonces, vamos por el camino de la división. 2 a la 8 lo divido entre 2 a la quinta. 2 a la 8 entre 2 a la quinta nos va a quedar 2 al cubo. Lo mismo acá, 2 a la 11 entre 2 a la 8, 2 al cubo. Ya encontraste la constante, ¿ves? 2 al cubo, esa es nuestra constante. Entonces, si tú encontraste la constante, ya sabemos que lo has hecho mediante la división, por lo tanto es geométrica. Y si es geométrica, ¿cómo se calcula el término general o enésimo? Se copia el primer término de la sucesión, en este caso es 2 a la quinta, lo multiplicamos por la constante o razón, que en este caso es 2 al cubo, y esa razón se eleva a n-1. Solo la razón se eleva a n-1. Esto vendría a ser el término general o enésimo. Pero como nos piden el término del lugar 30, o sea, trigésimo, significa lugar 30, entonces lo único que haces es reemplazar. 2 a la quinta lo copié igualito. 2 al cubo lo copié igualito. Pero el n vale 30, ¿cierto? El n es posición, ¿eh? El n vale 30. Entonces, al momento de reemplazarlo en el exponente, sería 30 menos 1, 29. Ahora, toda esta expresión, lo único que he hecho es operar, ¿no? Algebraicamente. 2 a la quinta lo dejé. 2 a la 3 y elevado a la 29, una potencia de potencia, se coloca en la misma base que es 2 y los exponentes se multiplican. Vas a multiplicar 3 por 29. Y 3 por 29 nos sale 87. ¿Ven? Listo, entonces acá nos va a quedar 2 a la quinta por 2 a la 87. Y luego ahora aplica, ¿no?, el producto de potencias con bases iguales. Se coloca en la misma base, que en este caso es 2, y los exponentes se suman, ¿verdad? 87 más 5 saldría pues 92. De esa forma entonces estamos calculando el resultado en ese ejercicio, ¿eh? ¿Todo bien, muchachos? A ver, ahora sí. A ver, ¿me confirman? Paredes, Candy, ¿todo bien? Ajá, excelente, muy bien. Chévere, listo, muchachos, muy bien, muy bien. Entonces todo ha quedado claro. Ya, bacán. Ahora sí, entonces, mirad, ya tenemos la teoría de sucesiones. Creo que con esa teoría suficiente para empezar a trabajar con la práctica, ¿ya? Ahora sí, a ver, vamos a trabajar. Problema número 1. Dice, calcule el término que continúa en la siguiente sucesión. Tenemos la sucesión 1, 3, 6, 11, 19. Listo, muchachos, muy bien. A ver, ojo, profesor, ¿siempre voy a utilizar esa teoría que hemos hecho de término enésimo? No.
Sobre todo aquellos en las que te piden qué término continúa o qué número continúa, ¿verdad? No es necesario utilizar la teoría. Lo único que tienes que hacer es buscar alguna relación en esa secuencia para que tú encuentres pues, el siguiente. No es necesario la teoría. ¿Ok? Por ejemplo, ¿no? En este problema te piden calcular el término que continúa nada más. Ah, entonces no tiene nada que ver con la teoría que hemos hecho. A ver, habrá que buscarle solamente alguna relación. No me importa si sea aritmética o geométrica o ninguna de esas, no me va a importar. Solamente busquemos la relación que hay, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Qué relación le podemos encontrar? ¿Qué pasaría si nosotros buscamos la diferencia? A ver, vamos a buscar la diferencia, pero no para saber qué tipo de sucesión es, sino para encontrar una relación entre los términos. Muy bien, a ver, veamos. Si acá nosotros restamos, 3 menos 1, 2. 6 menos 3 es 3. 11 menos 6, 11 menos 6 es 5. 19 menos 11, 19 menos 11 es 8. Ah, a ver, mira, esos numeritos. El 2, el 3, el 5, el 8. Ah, a ver, esos numeritos. Nos percatamos, muchachos, que esos numeritos, así como están, mira lo que cumple, no lo pierdas, ¿eh? Puedo hacerlo de esta manera. Me percato que este 5 prácticamente es la suma de estos dos numeritos, ¿ven? 2 más 3. ¿Cierto? Este que está aquí, el 8, es la suma de los dos anteriores también. 3 más 5. Ahí está. Y también, mira, si eso se cumple acá, ¿no? Que esto era la suma de los anteriores. Esto de acá es la suma de los dos anteriores. Entonces yo podría continuar con esa idea porque la idea está repitiéndose ya dos veces. Mira, la idea está repitiéndose dos veces. Entonces puedo decir que en la siguiente también va a cumplir lo mismo. Ah, ya, entonces si yo voy acá para encontrar el término, entonces podría decir que este numerito que va a estar acá, ojo, este numerito que va a estar acá, tendría que ser la suma de los dos anteriores. O sea, sería 5 más 8, ¿verdad? Y 5 más 8 en este caso nos sale 13. ¿Cierto? Y sería en este caso, ¿cuánto? 19 más 13, ¿sí o no? Y 19 más 13, ¿cuánto es? 19 más 13, ahí está. 19 más 13 nos va a salir 32. Ahí está. ¿Te diste cuenta? Profe, ¿y qué pasaría si hago esto? Vamos por acá, la otra idea. 1, 3, 6, 11, 19. ¿Y qué pasaría si hacemos lo siguiente? A ver, vamos por acá, mira. 3 menos 1, 2. 6 menos 3 es 3. 11 menos 6 es 5. 19 menos 11, acá es 8, ¿listo? Y ahora, ¿qué pasaría si calculamos las diferencias? A ver, mira, acá, diferencia 3 menos 2, 1. Diferencia 5 menos 3 es 2. Diferencia 8 menos 5 es 3. Entonces, si acá tenemos 1, 2, 3, esto de acá ya es conocido. Esto sería 4, ¿cierto? Y si esto es 4, entonces por acá la diferencia 8 más 4, acá colocarías 12, ¿verdad? Listo. Y si colocas ahí 12, entonces acá arribita colocarías 12 más 19, que sería ¿cuánto? Sería 30 y 31. ¿Te das cuenta? Ah, entonces fíjate, este razonamiento también es correcto, si te das cuenta, porque hay una secuencia, ¿no? Una secuencia lógica, ¿ven acá? Más 1, más 2, más 3, ¿cierto? Tiene una secuencia lógica. Eso quiere decir entonces que, y justos en este problemita están las dos alternativas, ¿no? El 32 y el 31 están como claves, ¿sí o no? Entonces, pues acá hay dos posibles soluciones, ¿cierto? Claro, muy bien. Claro, muy bien, excelente. ¿Ve? Hay algunos que lo han resuelto de esta forma y es correcto, es correcto. Pero esto de acá también es correcto porque tiene sentido, tiene lógica, ¿correcto? No te olvides esto, ¿eh? Acá, por ejemplo, esto de acá se le conoce con el nombre de la famosa sucesión de Fibonacci, ¿correcto?
Ok, muchachos, muy bien. Entonces ahí tienes dos respuestas, ¿no? Entonces, y ahora viene la otra pregunta, tal vez, ¿no? Profe, y si mi examen me viene así, profe, ¿qué marco, no? Es que en un examen de admisión, ¿ya? Lo van a revisar, pues, no solamente una persona o dos, pasan por un grupo, muchachos, ¿no? Que se encuentran, pues, los de la comisión de admisión, que le llaman, pasa por un grupo, pues, de personas, la revisión por 4, 5, 6 personas, muchachos, para que en el examen no haya, pues, este tipo de dificultades, ¿eh? ¿Ya? Entonces, no se preocupen, muchachos. Pero vale la observación que hemos hecho, porque acá al menos estamos observándolos o analizándolos de dos maneras. Ya tienes dos ideas, ¿ven? Dos ideas para resolver un mismo problema. ¿Ok, muchachos? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Muy bien, a los que han sacado 32 y los que han sacado 31 también, ¿ah? Pero ya se dieron cuenta que ahí, ¿no? Ahí podemos encontrarle dos soluciones, ¿pues? Muy bien, siguiente problemita. Vamos con el problema número 2. ¿Listo? A ver, para el problema 2, muchachos, para el problema número 2, dice, halle el valor de x en la siguiente sucesión. Ajá. Acá también, por ejemplo, no es necesario la teoría que hemos hecho, porque te piden solamente el término que continúa, ¿no? El valor de x, ¿no? Ya. Entonces, por acá tenemos 1, tenemos 4, tenemos 8, tenemos 11, tenemos 22, 25, y el X. Ahí está, ¿ves? Tenemos esa sucesión. Muy bien. A ver, analicemos la sucesión. ¿Qué pasaría si nosotros, muchachos, a ver acá, observamos la diferencia? La diferencia sería 3. ¿Ven? La diferencia es 3. Qué bonito, porque acá, mira, me di cuenta que entre estos de acá también la diferencia, 11 menos 8, es 3. Y me percato que 25 menos 2, también la diferencia es 3, ¿ven? ¿Cierto? Pero ahora, si me percato, mira acá también, en este 8 y el 4, entre el 22 y el 11, mira, observa. Profe, diferencia acá sería 4 y acá diferencia sería 11, sí, pero si yo pongo 4 y acá 11, ya se malogró todo, ¿no? Ahí no hay ninguna relación, ¿eh? Pero sin embargo, en vez de decir acá, ojo, en vez de decir, no, al menos 1, podríamos hablar de la división. Podemos decir 8 entre 4, ¿eh? O si quieres decir al revés, ¿no? Profesor, a 4 lo multiplico por 2 para que me salga 8. Lo mismo acá, profe, a 11 para que me salga 22 lo multiplico, al 11 lo multiplico por 2, ¿eh? ¿Cierto? Y ahí sí hay una relación, ¿eh? Más 3 por 2, más 3 por 2, más 3. Mira, ya se está repitiendo la idea, más 3 por 2, ¿ah? Más 3 por 2, más 3 por 2. Ya se está repitiendo esa idea de más 3 por 2 dos veces. Entonces, quiere decir que en la siguiente también debe cumplir lo mismo. Entonces acá deberíamos colocarle por 2, ¿eh? Ahí está. Y si eso es por 2, el X ya salió, ¿eh? Claro, muy bien. Por lo tanto, entonces, el X va a ser igual a 50. Listo, muchachos, muy bien. Siguiente problemita. A ver, vamos por el problema número 3. Para el problema 3, dice, dada la siguiente sucesión, mira, en el problema 3 ya dice calcular el término del lugar 33, el término 33. Ahí sí es donde, por ejemplo, vamos a aplicar nuestra teoría, ¿ya? Vamos por acá, sería 1, 5, 9, 13, 17. Muy bien. Entonces, si quiero calcular el término del lugar 33, la idea sería primero encontrar el término general o término enésimo. Pero para encontrar el término general o enésimo tenemos que buscar la constante, identificar, clasificar el tipo de sucesión. A ver, vamos a ver. Acá, diferencia 4, diferencia 4, diferencia 4, diferencia
4, ahí está, ¿ves? La constante. La constante lo hemos encontrado en la primera línea de diferencias. Si está en la primera línea, será una sucesión lineal o llamada también aritmética. Y si es una sucesión aritmética, el término general, muchachos, ¿cómo se calculaba? ¿Recuerdas el término general? El término general o enésimo, se calcula como esa constante que hemos encontrado, que en este caso es 4, ¿verdad? Se multiplica por n, ¿verdad? Se multiplica por n, ahí está. Y luego nos preguntamos, ¿qué le hago a la constante, que en este caso es 4, para que se transforme en el primer término? A 4 para que se convierta en 1 sería pues menos 3. Ese menos 3 lo pongo acá. Listo, ya encontraste el término general. Como queremos el término del lugar 33, entonces reemplazamos el término del lugar 33, va a ser igual a 4, reemplazando por 33 menos 3. Ahí está, ¿eh? Listo, muchachos. Efectúa entonces, acá 4 por 3, 12. 133 menos 3 nos quedaría 129, ¿verdad? 129. Listo, ahí está, ¿ves? Respuesta 129. Muy bien, siguiente problemita, problema número 4. Dice el problema, calcule el término del lugar 40 de la siguiente sucesión. Ajá, ahí también, por ejemplo, nos conviene aplicar, ¿no?, la teoría. 8, tenemos acá 8, 11, 14, 17, 20, 23 y así sucesivamente, dice, ¿no? El término del lugar 40. Entonces, identifiquemos el tipo de sucesión. Para ello buscamos la constante, diferencia, 3, diferencia, 3, diferencia, 3. Qué bonito, mira, ve, encontraste la constante. Es una sucesión lineal o aritmética. Para calcular el término general o término enésimo, esa constante que hemos encontrado que es 3, lo vamos a multiplicar a esa constante. Aquí es 3, lo multiplicamos por el término lineal, o sea, por n. Y luego nos preguntamos, ¿qué le hago a la constante? ¿Qué le hago a la constante para que se convierta en el primer término, o sea, en 8? Al 3 para que se convierta en 8 le tendríamos que sumar 5. Entonces, el término enésimo sería 3n más 5. 3n más 5. Si ya tienes el término general o término enésimo, ya podemos calcular el término que nos piden. Nos piden el término del lugar 40. El término del lugar 40. Reemplazamos entonces sería 3 por 40 más 5. 3 por 40, 120, más 5 sería 120, 125. Ajá, muy bien. Siguiente problemita, problema número 5. Para el problema 5, dice, calcule el valor de x. A ver, calcule el valor de x. Muy bien, en ese caso no es necesario la teoría, solamente es x el que continúa ahí, ¿no? En esa secuencia tenemos menos 1, tenemos acá 1, tenemos 0, tenemos 1, tenemos 1, tenemos 2 y tenemos acá el x. Listo, tenemos esa secuencia. Ahora, vamos a ver. Una forma ya de encontrar la secuencia, ¿no? La relación que existe entre los términos sería observarlo en forma alternada. ¿Qué pasa si observamos esa sucesión en forma alternada? ¿Cómo así? ¿A qué nos referimos con forma alternada? Por ejemplo, yo puedo observar este término, dejo 1 y observo el siguiente, dejo 1 y observo el siguiente, dejo 1 y observo el siguiente, ¿cierto? Muy bien, a ver, veamos. En este caso, podemos decir que aquí podemos decir le sumé 1, o sea, acá más 1. Del 0 para llegar a 1, estoy sumando 1. Mira, ya tengo acá una constante, ¿sí? ¿No? Más 1 más 1, va a estar repitiéndose. Por lo tanto, entonces acá también puedo decir lo mismo, más 1, y con eso, pues, el x sería 2, ¿ves? Ah, entonces ahí tenemos una posible solución, ¿ves? X igual a 2, ¿verdad? Y la otra secuencia, que como dije alternada, la otra secuencia, por ejemplo, de acá para acá y de acá para acá, ¿cierto? Una forma de relacionar podría ser la siguiente, ¿no? Podría ser, 1 por 1 y acá
por 2, 1 por 2. También puede ser una forma de relacionar, ¿no? Ya está, ¿eh? Muy bien, entonces acá ya tenemos una posible solución, ¿verdad? Y tiene sentido, tiene lógica lo que hemos hecho, ¿eh? Pero por ahí puedes encontrar tal vez otra solución, ¿no? Pero eso sí debe tener sentido, así como lo habíamos hecho para la primera, ¿no? Que cumplía, ¿no? Para dos soluciones, ¿no? Cumplía. A ver, por ahí, por ejemplo, están calculando, me dicen que sale 3. A ver, mira, me dicen que sale 3. Ah, le han encontrado otra solución. A ver, vamos a ver si es correcta. Marlon, ¿verdad? Marlon, a ver, ¿qué relación le encontraste, Marlon? A ver, ¿alguna relación que le encontraste para que salga 3? A ver, ¿qué opina Marlon? Ajá, por ejemplo, ahí está, ¿ve? Una idea es justamente lo que habíamos hecho en el problema 1, pues, ¿no? La famosa secuencia de Fibonacci, ¿sí o no? Claro, muy bien, excelente. Bien, Marlon. A ver, vamos a ver, mira, la idea de Marlon fue la siguiente. Profe, si yo tengo la siguiente secuencia, mira, ahí está. A ver, vamos por acá. La secuencia. Entonces, podemos decir lo siguiente, Marlon dijo, profe, este numerito que está acá viene a ser la suma de estos dos que están aquí, pues, o sea, el menos 1 más el 1, ¿ven? Que sale 0. Si yo quiero encontrar este término que está acá, ese término, como referencia a los dos anteriores, sería 1 más 0, ¿ven? Ahora, este término que está aquí, mira, ¿ven? Usando los dos anteriores sería 0 más 1. Este término que está aquí, trabajando con los dos anteriores, sería 1 más 1, ¿ves? Cumple, ¿cierto? La de Fibo, ¿no? La que habíamos hecho acá, ¿no? Al inicio, ¿ves? Parecido, ¿te das cuenta, no? Ajá, entonces con esa idea, si yo quiero encontrar el valor de X, sería pues la suma de 1 más 2. O sea, pues X valdría 3, ¿ves? Ahí está. Ahí tienes otra solución entonces, muy bien, X igual a 3, ¿ves? Listo, ahí tienen dos ideas, muchachos, dos ideas para trabajar con una misma sucesión, ¿vale? ¿Correcto, muchachos? Y las dos son correctas, tienen sentido, tienen lógica, muchachos, ¿eh? ¿Ok? ¿Todo bien? ¿Todo bien, muchachos? Ya está, bacán. Chévere, muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, muchachos? Confirmen para avanzar con otro problemita. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo claro? ¿Ninguna duda entonces, muchachos? Ya, vamos a tomarle fotito entonces para subirlo. Muy bien, a ver, siguiente problema entonces. Muy bien, excelente muchachos, ¿me dicen todo claro? Bacán, excelente, muy bien. Continuamos entonces, siguiente problemita. Para el problema número 6, a ver, veamos, problema número 6. De la siguiente sucesión, calcule, dice, el término del lugar 11. El término del lugar 11. A ver, veamos. Tenemos raíz de 2. Tenemos 2
2 raíz de 2, 4 raíz de 2, listo, muchachos. A ver, tenemos esa sucesión, ¿ven? Me dicen el término del lugar 11. Ah, término del lugar 11. Muy bien, ahorita tengo 1, 2, 3, 4, 5 términos, ¿no? Si yo quisiera encontrar el 11, tendría que poner el 5, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, el décimo y el lugar 11, ¿no? Podría ser una forma. O si no, la otra trata de usar la teoría que hemos estudiado hoy, ¿no? A ver, primero hay que identificar qué tipo de sucesión es. A ver, vamos, ayúdame a identificar. Vamos, identifica, a ver, dime, ¿qué tipo de sucesión es? A ver, identifícalo. ¿Qué tipo de sucesión es, muchachos? Vamos, identifica. ¿Es aritmética? ¿Es cuadrática? ¿Es geométrica? ¿Qué tipo de sucesión es? Vamos, muchachos, por el chat. Muy bien, excelente. Claro, muy bien, Emily. Muy bien, Medina. A ver, Medina me dice... Ah, no, Medina me dice aritmética. Emily, muy bien. Geométrica es geométrica. Mucho cuidado por ahí, ¿eh? Geométrica. Claro, porque para que sea aritmética, la diferencia tiene que ser la misma. Pero si yo calculo la diferencia, mira, para que sea aritmética, la diferencia debe ser la misma. Si yo calculo la diferencia, acá sería 2 menos raíz de 2, ¿eh? ¿Cierto? Esa es la diferencia. Ahora acá, la diferencia sería 2 raíz de 2 menos el anterior, menos 2. Pero te das cuenta que estas dos diferencias, mira, a ver que has obtenido, no son iguales. 2 raíz de 2 no es lo mismo que 2 raíz de 2 menos 2. Son diferentes. Ah, ya. Eso quiere decir entonces que la diferencia no es la misma. No es una constante. Entonces no es aritmética, ¿eh? La otra manera de llegar a una constante era dividiendo los términos, ¿verdad? A ver, vamos a ver. 2 entre raíz de 2. Ah, 2 entre raíz de 2. A ver, vamos a hacer el cálculo por acá. 2 entre la raíz de 2. O si quiere más fácil, creo que acá, ¿ven? Entre esto de acá. Voy a dividir. A 2 raíz de 2 lo voy a dividir, ojo, a 2 raíz de 2 lo voy a dividir entre el anterior. El anterior es 2. A ver, por acá se va 2 con 2 y me queda raíz de 2. Ajá, ahí está. Y efectivamente, ¿no? Si tú divides ahora otro término, mira, 4 raíz de 2 entre 4, se va el 4 con 4 y te queda raíz de 2. ¿Ve? Entonces quiere decir que la división es correcta. Si yo divido 2 entre raíz de 2, igualito me va a salir raíz de 2. ¿Cómo así? A ver, vamos por acá, solamente como una observación. Profe, a ver, vamos a dividir 2 entre raíz de 2. Me debe salir raíz de 2, ¿ah? Pero si yo hago eso, no me sale, profe. Es que te falta, ¿no? Lo que podrías hacer acá es racionalizar, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Qué se hace para racionalizar? Se multiplica por la raíz de 2, arriba también lo multiplicas por la raíz de 2, ¿verdad? Listo, raíz de 2 por raíz de 2 me va a quedar 2, ¿verdad? Acá me queda 2. Con el 2 que está arriba se van a eliminar y te va a quedar raíz de 2, ¿ven? Ahí está, sí es correcto, ¿ven? Sí es correcto. Ah, ya. Entonces, pues, quiere decir que esto es una sucesión geométrica donde la razón R, o la razón R, es raíz de 2, ¿verdad? La razón es raíz de 2, ¿ve? Ya encontraste entonces la razón, ¿ve? Raíz de 2. Ajá, muy bien. Ah, ya, muy bien. Excelente, excelente. Muy bien, Medina. Listo. Entonces, muchachos, ya que tenemos eso, ahora, fíjate, si es geométrica, ya sabemos cómo calcular el término general o enésimo, si no es una geométrica. A ver, recordando, el término general o término enésimo de una secuencia geométrica. Se copiaba el primer término, en este caso sería raíz de 2. Ahí está. Le vas a multiplicar ahora la razón, ¿sí o no? Lo vamos a multiplicar por la razón. O sea, lo vamos a multiplicar por la raíz de 2. Eso viene a ser nuestra razón. Pero luego a la razón se le eleva al exponente n menos 1. Ahí está, lo elevas al exponente n menos 1.
Listo, ya encontraste. Esto viene a ser, muchachos, pues, el término general o término enésimo, ¿correcto? Entonces, si esto viene a ser el término general o término enésimo, siguiente paso será ahora sí reemplazar, porque a nosotros nos están viendo calcular el término del lugar 11. Si nos piden el término del lugar 11, a ver, vamos acá a reemplazar. Quedaría raíz de 2 multiplicado por la raíz de 2 elevado a la 11, 11 menos 1, o sea que quedaría 10, pues. Y al multiplicar producto de potencias con bases iguales, nos queda raíz de 2. Y los exponentes los vamos a sumar. 10 más 1, 11. Ahí está, ¿eh? Eso es lo que nos va quedando. Pero a su vez, esto que está acá lo podríamos descomponer, o acá mismo, ¿no? Antes de hacer esto, antes de sumar los exponentes, acá mismo podemos aprovechar. Mira, como el índice radical es par, se sobreentiende que es 2, entonces podemos simplificar. Voy a simplificar acá el índice radical con el exponente. Si estamos simplificando 2, 2, acá me quedaría 5, ¿eh? ¿Te das cuenta? Listo. Entonces, lo que nos va a quedar al final sería acá este 2 elevado a la quinta, ¿verdad? 2 a la quinta nos queda 32. Pero acá nos va a quedar multiplicado por este raíz de 2. Entonces quedaría 32 por la raíz de 2. Ahí está, ¿ves? Y eso viene a ser nuestra respuesta al problema, ¿eh? El término entonces del lugar 11 sería 32 raíz de 2. ¿Todo bien, muchachos? ¿Quedó claro ese problemita? Fíjate, revísalo, observa, pregunta. Siguiente problemita, problema número 7. A ver, vamos a ver. Para el problema 7. El 32, ¿cómo salió? Acá, ¿no? Como tenemos a raíz de 2 por la raíz de 2 elevado a la 10, ¿verdad? Eso es lo que tenemos. El índice radical se puede simplificar con el exponente. Se sobreentiende que el índice radical es 2, ¿cierto? Se sobreentiende. Entonces le sacas ahí mitad y acá también mitad, ¿ve? Mitad de 10 es 5. Con eso ya desapareció la raíz. Solamente me quedaría el 2, mira, está acá, este 2, elevado a la quinta. Y 2 elevado a la quinta es 32. Y ese 32 queda multiplicado por la raíz de 2. ¿Eh? ¿Todo bien? ¿Quedó claro? ¿Ahora sí? ¿Sí? Bacán, excelente, chévere. Muy bien, muchachos, ¿ya? Muy bien. No te olvides entonces ese detallito, ¿ya? O para los que no me han contado, si tú tienes, por ejemplo, raíz cuadrada, por decir, de 5 elevado al exponente 4, por decir, ¿qué es lo que hace? Se sobreentiende que acá el índice radical se sobreentiende que es 2, no se coloca, ¿verdad? Se sobreentiende, ¿no? Muy bien, como tú sobreentiendes que eso es 2, entonces lo que haces es sacarle la mitad y sacarle la mitad, ¿no? Al índice y al exponente, simplifica, ¿no? Ahí está, acá me va a quedar 2 y con esto ya desapareció la raíz, o sea, me quedaría 5 elevado al cuadrado, ¿no? O sea, 25, ¿eh? En este ejemplo, ojo, es un ejemplo. Lo que tenías ahí era raíz de 2 elevado al exponente 10. Lo mismo, ¿no? Acá se sobreentiende que el índice radical es 2. Como es 2, entonces simplificas acá mitad del índice radical, ¿verdad? Que quedaría 1, mejor dicho, desaparece la raíz, y acá mitad nos queda 5. Por eso es que al final te ha quedado este 2 con exponente 5. Y 2 elevado a la 5, eso es igual a 32, ¿eh? De ahí salió el 32. Pero como acá adelante había otra raíz de 2, entonces te queda 32 multiplicado por la raíz de 2. ¿Pues? De esa manera, ¿ya? Eso es lo que está quedándote al final. ¿Ok? Muy bien. Siguiente problemita. A ver, vamos a ver. Siguiente problema. Problema 7. Dice, calcule el vigésimo término. Calcule el vigésimo término. Tenemos la secuencia 4, 12, 36, 108. Ahí está. Muy bien. A ver, muchachos, a esa sucesión. Dice, calcule el vigésimo término. Muy bien. Si es vigésimo es 20, el lugar 20. Para encontrar el término del lugar 20, busquemos el término enésimo, el término general. A ver, identificamos qué tipo de sucesión es. Si nos percatamos, mira, observa, esta también es una geométrica. 2 entre 4, 3. 36 entre 12, 3. 108 entre 36 es 3. ¿Ves? Te das cuenta que estás obteniendo la constante mediante la división, ¿sí o no?
Ah, entonces, ¿cómo se calcula el término enésimo de una geométrica? De una sucesión geométrica, el término enésimo se calcula copiando el primer término, en este caso es 4, ahí está, multiplicado por la constante o razón, ¿verdad? O sea, lo voy a multiplicar por 3. Y esa constante o razón lo vamos a elevar a la n menos 1. Listo. Eso viene a ser el término general. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplaza. Queremos el término, dice, el término vigésimo. Si es término vigésimo, entonces el término del lugar 20, ¿verdad? Vigésimo significa 20. Reemplazando 4 por 3 elevado. Si el n vale 20, acá sería 20 menos 1, 19. Respuesta al problema entonces sería 4 por 3 a la 19. Siguiente problema, fíjate, el problema número 8, ahí está, problema 8. Calcule el término que sigue, el término que continúa. Ahí, por ejemplo, no es necesario aplicar la teoría, solamente es el término que continúa. A ver, vamos a buscarle alguna relación. Tengo 2, 5, 28, 257, y así sucesivamente. No, el término que continúa queremos. Muy bien. Entonces, a ver qué relaciones podemos encontrar ahí. Le podemos encontrar, muchachos, fíjate, no te pierdas acá. Yo podría hacer esto, ¿eh? A ver, me doy cuenta que 257 es lo mismo que decir 4 a la cuarta. 4 a la cuarta es 256, más 1. También me percato que el 28 se puede expresar como una potencia. Por ejemplo, puedo expresarlo como 3 al cubo. 3 al cubo es 27, más 1, ¿eh? 28. Lo mismo puedo hacer con el 5. El 5 lo puedo expresar como una potencia. Sería 2 al cuadrado, más 1. ¿Eh? Ah, mira la forma que va obteniendo, ¿sí? Entonces, si esto es 4 a la cuarta más 1, 3 al cubo más 1, 2 al cuadrado más 1. Entonces, con la misma relación, esto podría expresarse como 1 elevado a la 1 más 1, ¿eh? Fíjate, la forma, ¿no? 1 a la 1 más 1, 2 a la 2 más 1, 3 a la 3 más 1, 4 a la 4 más 1. Entonces, la que estamos buscando, ¿verdad? El término que continúa, tendría la forma 5 a la 5 más 1. Esa forma tendríamos, ¿no? Y 5 a la quinta más 1 nos va a salir 3126, ¿ya? 3126. Listo. Siguiente problema. Fíjate el problema número 9. A ver, vamos por el ejercicio 9. Dice, calcule el número de términos en la siguiente sucesión. Ah, ya, a ver, ahora a ese problema. Listo. Por ahí tenemos el problema 9, ¿ya? A ver qué dice. Calcule el número de términos de la siguiente sucesión. Tenemos acá la sucesión menos 7, tenemos menos 3, tenemos acá 1, tenemos 5 y puntos suspensivos hasta llegar a 400 a 401. Listo, muchachos. Si queremos encontrar el número de términos, ¿verdad? Eso es lo que nos están pidiendo. Una forma es hacer uso del término enésimo, ¿verdad? Es una manera, una forma. A ver, veamos. Y para ello tendrías que calcular, pues, la constante y luego identificar qué tipo de sucesión es. A ver, acá. A menos 3 le voy a restar menos 7. A menos 3 le voy a restar menos 7. ¿Eh? ¿Te das cuenta? A menos 3 le está restando menos 7. Si hacemos eso, menos por menos es más, sería menos 3 más 7, que sería más 4, ¿verdad? O sea que acá sería 4.
A 1 le voy a restar, mira, a 1 le voy a restar el anterior es menos 3. Menos por menos es más, con el 1 sería 1 más 3, 4. Ah, la diferencia es 4. 5 menos 1, 4. Ah, ya. Entonces, la sucesión que tenemos es una sucesión aritmética. Y si es aritmética, ya podemos calcular el término general. El término general o término n, ahora sí lo vamos a hacer ya más directo. ¿Qué hacemos? El 4 lo multiplico por n. Y luego me pregunto, ¿qué le hago al 4 para que se convierta en menos 7? Al 4 para que se convierta en menos 7 le tendrías que restar 11. Entonces acá le resto 11. Listo. Ya encontraste el término enésimo, ¿verdad? Y si ya encontraste el término enésimo, lo que hacemos es a ese término enésimo igualarlo al último término, ¿ya? Igualalo al último término. Al igualarlo al último término sería 4n menos 11, lo voy a igualar a 401. Despejamos, el menos 11 pasa a sumar, sería 412. El 4 pasa a dividir, ¿verdad? Si pasa a dividir, a ver, tendríamos ¿cuánto? A ver, n va a ser igual a ¿cuánto? A ver, tenemos... a ver, opéralo. ¿Cuánto saldría? 4n menos 11 pasa, es 412. Tendríamos 103, ¿verdad? ¿Correcto? Claro, muy bien. N va a ser igual a 103. Y habíamos dicho que como n indica la posición, en este caso sería la posición del último término, podemos afirmar entonces que el total de términos es justamente esa cantidad, ¿no? 103, ¿ya? Por lo tanto, el número de términos es 103. Siguiente problema y último, ahí está, problema número 10. A ver, veamos. Dice, hay el vigésimo término de la siguiente sucesión. Tenemos acá 5, tenemos 12, tenemos 23, tenemos 38, tenemos 5, 12, 23, 38, 57. Listo. Entonces, como me piden el término vigésimo, o sea, el término del lugar 20, primero tenemos que identificar, ¿no?, el tipo de sucesión. A ver, vamos a calcular diferencia. Acá sería 7, 23 menos 12, 11, 38 menos 23, nos quedaría acá 15, 57 menos 38, 19, y no hay constante. Como no hay constante, hacia abajo. Acá sería diferencia 4, diferencia 4, diferencia 4. Ya encontraste la constante, fíjate, ya encontraste la constante. Y si encontraste la constante, está en la segunda línea de diferencia, entonces será una sucesión cuadrática o de segundo orden. Si es cuadrática o de segundo orden, lo que hacemos es trazar una línea, ¿verdad?, para separar lo que vamos a completar. Vamos a buscar todos los términos anteriores en cada línea. Empezamos desde abajo. 4, 4, 4, entonces acá retrocedemos 4. Aquí dirías 7 menos 4. 7 menos 4, acá colocamos entonces 3. Retrocedemos y dirías 5 menos 3. Acá arriba colocamos 2. Ahí está, ¿eh? Aquí 2. Muy bien. Ahora, para calcular el término general en una cuadrática, decías lo siguiente. El término general va a ser igual a la mitad, ¿verdad?, de esa constante. O sea, la mitad de 4. La mitad de 4 es 2. Ese 2 lo vamos a multiplicar por el término n cuadrado. Ahí está. Y luego lo que se hace es restar, ¿no? A este numerito que tenemos acá de verde, mira, fíjate, le voy a restar en ese sentido el coeficiente que has encontrado acá adelante. O sea, sería 3 menos 2. 3 menos 2. 3 menos 2 es más 1. Ajá. Ese más 1 que obtuviste lo vas a multiplicar por n. Ahí está, lo multiplico por n. Y al final colocas este término con su respectivo signo. En este caso el 2 es positivo, entonces acá pongo más 2.
Ya encontraste el término general. Cuando estamos a la pregunta del problema, te dicen que calcules el término vigésimo. Término vigésimo sería el término del lugar 20. Reemplazando 20 al cuadrado, 400, por 2 sería 800. Estoy reemplazando, más n que vale 20, ahí está, y más 2, ¿verdad? Listo, sumamos entonces, nos quedaría 820, 822. Y eso viene a ser nuestra respuesta al problema. Listo, muchachos, ahí tenemos entonces ya todos los problemitas del material. Y fíjate cómo hemos utilizado la teoría, ¿no? Cómo hemos trabajado. Primero no te olvides reconocer, ¿no? Reconocer los tipos de sucesiones. Eso es importante para saber qué regla aplicar. Ok, muchachos, ¿todo bien? ¿Listo? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo quedó claro, muchachos? ¿Ya me escribe por el chat? Muy bien, muchachos, excelente. Dice que todo claro, bacán, excelente, excelente. Bien, muchachos, por lo visto ninguna duda, todo ha quedado claro entonces. Bien. Bien, muchachos, ahí nos vamos a quedar entonces, ¿ya? Nos vemos en la próxima clase, muchachos. Miss Miriam,